tal? Buen día para todos. Vamos a realizar la cinemática directa de un robot mediante los algoritmos que hemos estado utilizando. Uno es de matrices de movimiento y otro es el algoritmo de Navier-Hartenberg. Okay. Aquí yo tengo un robot semiesférico. Este robot vamos a orientarlo originalmente en el eje X. Entonces suponemos que el robot estaba en esta dirección, en el eje X. Posterior a ello hubo un movimiento Q1, ¿okay?, que lo hizo moverse hacia donde está orientado ahora. Entonces, una vez que se ha movido Q1, ¿okay?, el eje X mira en la misma dirección que el eslabón del robot. Aquí es importante mencionar que Q1 no necesariamente es de 90 grados. ¿Okay? Aquí podría parecer de 90 grados, no necesariamente lo es. El valor es Q1, cualquier valor. Posterior a ello, el siguiente movimiento que se hace es un movimiento de traslación. ¿Okay? Y entonces en este momento nosotros ya nos encontramos en este punto del robot. ¿Sale? En este punto del robot nos encontramos. ¿Qué sucede acá? En el algoritmo de Navier-Hartenberg pasa lo mismo. Originalmente el robot está orientado sobre el eje X, que está de color verde. Hay una rotación en ZQ1 que hace que el robot esté orientado hacia otro lado y por lo tanto su sistema de referencia móvil pues lo sigue, ¿no? Q1 es un valor cualesquiera nuevamente. ¿Sí? Bien. El siguiente movimiento es un movimiento de traslación que provoca que el robot se posicione en la siguiente articulación. Y hasta ahí vamos. Lo que sigue es la gran diferencia que tienen estos dos algoritmos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para posicionar al robot en la siguiente orientación? En el caso del algoritmo de H tenemos que hacer que ahora el eje Z esté en la misma dirección del eje de movimiento de la articulación, que en este caso es rotacional en el algoritmo de H. En matrices de movimiento no es necesario, ¿okay?, por lo que únicamente requerimos que se rote, en este caso, el eje que nos permita orientar al eje X en la nueva orientación que tenga el eslabón o la siguiente articulación, que es Q3. Bien, veamos. Ya se ha movido mi robot, ¿ok? Y entonces lo único que sucedió es que el eje X se movió, rotó una cantidad Q2, cualesquiera Q2, para que el eje X, que es de color verde, siga orientado en la misma dirección que la siguiente parte del robot, que es una articulación Q3. En el algoritmo de H, lo primero que tuvimos que hacer es rotar 90 grados a nuestro eje X. ¿Por qué 90 grados? Bueno, lo tenemos que rotar 90 grados porque el eje de movimiento, que es vertical, es perpendicular al eje de movimiento de la siguiente articulación. ¿Ok? Si ambos son perpendiculares, para alcanzar esa posición necesitamos moverlo 90 grados. Y posterior a ello, movemos al eje Z una cantidad Q2 y de esta manera el eje X estará en la misma dirección que nuestro robot y el eje Z en dirección del eje de movimiento. Entonces tenemos una rotación en Z al inicio, una traslación en Z para llegar acá, una rotación en X de 90 grados y una rotación en Z Q2. ¿Ok? Bien, hasta aquí son los movimientos que llevamos para la segunda articulación. Lo que necesitamos ahora es orientar, en el caso del algoritmo de Navier-Hartenberg, el eje Z en dirección de la siguiente articulación. Veamos.
Vámonos con las matrices de movimiento primero. Ya está orientado mi eje X en la misma dirección del robot y lo único que hacemos es una traslación. Y se acabó nuestro problema. Tuvimos una rotación Q1 en Z, una traslación Z L1 en Z, ¿ok? Posteriormente tuvimos una rotación Y Q2 y finalmente tuvimos una traslación en X Q3. Por medio del algoritmo de H, nosotros hemos realizado una rotación en Z, una traslación en Z que nos posiciona en este lugar. Posterior a ello tuvimos una rotación de 90 grados en X y una rotación en Z. ¿Ok? ¿Qué cantidad? Q2. Y nos permitió quedarnos en esta posición. El eje X orientado en la misma dirección que el robot y el eje Z orientado en la dirección del eje de movimiento de la articulación. ¿Ok? Requerimos ahora orientar a nuestro robot en la dirección de la siguiente articulación. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente, pues es hacer una rotación en Z de 90 grados. ¿Ok? Ya que está Z a 90 grados, nuestro eje X queda perpendicular a la orientación del robot. De aquí pasamos para acá. Y el siguiente movimiento será una rotación en X de 90 grados. ¿Para qué? Para que este eje Z quede en la dirección del eje de movimiento de la siguiente articulación. Entonces, tuvimos que hacer una rotación en Z de 90 grados y una traslación en X de 90 grados. Número 1, número 2 y finalmente quedamos así. Posterior a ello, bueno, nuestra tercera articulación tiene un movimiento lineal y ese movimiento lineal nos permite a nosotros definir que el siguiente movimiento es una traslación. ¿En dónde? En el eje Z. El algoritmo de Navier-Hartenberg nos dice que nuestro último eje, el eje ZN, debería estar orientado en la dirección que el robot tenga al final de todos los movimientos. Bueno, con esto pues nosotros podemos construir nuestro cuadro de parámetros. Tuvimos una rotación en Z, Q1, tuvimos una traslación en Z, L1, tuvimos una rotación en X de 90 grados, aquí está, no hubo traslación en X. Después tuvimos una rotación en Z, Q2, y después le siguió una rotación de 90 grados. También en Z, como a la primera rotación Q2 le sigue una rotación de 90 grados, ambas se suman, pero solo porque una rotación sigue a la otra. Si hubiera un movimiento intermedio aquí entre los dos movimientos de Z, un movimiento intermedio del otro eje, del eje X, pues otra cosa sería, ¿no? No podríamos hacer esta suma así nada más. Después de eso tuvimos una traslación en X de 90 grados y finalmente la traslación en Z Q3. Y nos queda este cuadro de parámetros. ¿Ok? Entonces la actividad número 3 va a ser que ustedes, estudiantes, definan las matrices de movimiento. Las matrices de movimiento, sí, para cada uno de estos movimientos que ya se hicieron. Van a ser 4 matrices. Una rotación en Z, una traslación en Z, una rotación en Y y una traslación en X. Y me dan el resultado final. Para esto, bueno, habrá que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 matrices. ¿Ok? Multiplicar la matriz Q1 por L1, por la matriz que resulte de aquí, por la matriz que resulte de aquí, por la matriz que resulte de aquí, por la matriz que resulte de acá, y darme el resultado. En términos generales, la última columna, la columna de posición, tendría que ser la misma. ¿Ok? Esa va a ser la actividad número 3. Definir para cada uno de estos dos algoritmos
las matrices y darme el resultado de la multiplicación de esas matrices. Deberemos de ver que los resultados en cuanto a posición son los mismos. El resultado en cuanto a orientación seguramente vamos a ver que es diferente porque diferentes ejes estuvieron rotando de diferente forma. ¿Okay? Actividad número 3, entonces.